Bueno, la clase anterior estábamos hablando acerca de las partes de la medida y decíamos que siempre que hablábamos de una medida debíamos tener dos partes fundamentales que son la cantidad y la unidad, ¿no? Decíamos que la cantidad siempre era esta parte numérica que encontrábamos en una medida y la unidad era lo que era una magnitud que se utilizaba como referencia para poder medir la otra en forma directa o indirecta, ¿no? Muy bien. Pero en este caso quiero hacer énfasis en esta primera palabra, magnitud. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de una magnitud, decimos que la magnitud es una propiedad que tienen los cuerpos y que puede ser medida, claro. Si yo hablo de la masa que tiene un cuerpo, estoy hablando de una magnitud. Es decir, yo puedo medir la masa de un cuerpo. Entonces decimos que magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida. En ese caso, vamos a hablar de las clases de magnitudes. Las magnitudes las podemos dividir en dos, o las clases de magnitudes son dos. Uno, vamos a hablar de las magnitudes básicas o fundamentales y las otras que nosotros denominamos magnitudes derivadas. ¿Listo? Vamos a iniciar hablando de estas magnitudes básicas o fundamentales y luego pasamos a hablar acerca de las magnitudes derivadas. ¿Listo? Bien, vamos a empezar con las magnitudes básicas o fundamentales. ¿Qué son las magnitudes básicas o fundamentales? Son aquellas que no dependen de otra magnitud. Son únicas, son básicas y no dependen absolutamente de ninguna otra. ¿Listo? En ese caso, vamos a empezar hablando nosotros acerca de lo que es la longitud. Primero, vamos a definir qué es longitud. Bien, entonces decimos aquí en ese caso que las magnitudes básicas o fundamentales son las que son únicas, que no dependen de ninguna otra. Y si hablamos de la longitud, decimos que es la distancia que hay entre dos puntos. Muy bien, es la distancia que hay entre dos puntos. Listo. En ese caso, decimos nosotros que la unidad básica de la longitud es el metro. Pero cuando me vayan a escribir el símbolo de metro, ¿cuál es el símbolo del metro? Una M M mayúscula. minúscula. Perfecto. M. Ajá, muy bien. Bien, entonces decimos que la masa es la cantidad de materia, que posee un cuerpo. Listo. Un cuerpo. Listo. Y entonces aquí vamos a decir que la unidad básica para poder medir esa masa es lo que nosotros conocemos como el kilogramo. Ay, perdón, aquí, ahora sí. Kilogramo. Muy bien. Pero antes de ir a esa parte, ¿cuál es el símbolo de kilogramo? Muy bien, entonces el símbolo es la K mayúscula y la G minúscula. Ouch, perdón. Otra vez, vamos aquí. Listo. AG. Listo. Vamos a hablar entonces ahora acerca del tiempo. El tiempo es la duración de las cosas. Entonces aquí decimos que es la duración de las cosas o sucesos. ¿Listo? Porque también de un evento. Un evento puede estar involucrado ahí. Muy bien. Si hablamos del tiempo y hablamos de su unidad básica, muy bien. Entonces, la unidad básica del tiempo son los segundos. El segundo. Y el símbolo de segundo es simplemente una S minúscula, no más. Muy bien. Esa es la unidad del tiempo. Vamos a hablar de la siguiente, la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Entonces decimos que es el flujo, la intensidad de corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor de electrones. O que fluye a través de un conductor, ¿no? Bien. Aquí, ¿qué pasa? A
a través de un conductor. Muy bien, listo. Esa es la intensidad de corriente. ¿Cuál es la unidad básica? Entonces decíamos que eran los amperios. Muy bien. Y aquí nos vamos a la profe. Muy bien. El símbolo de los amperios es la A mayúscula. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la temperatura? Vamos a hablar entonces de la temperatura, como les decía ahorita. La temperatura entonces decimos que es la cantidad de calor que posee un cuerpo debido al movimiento de sus partículas. Entonces decimos es la cantidad de calor que posee un cuerpo debido al movimiento de sus partículas. Listo, muy bien. Aquí en este caso, cuando nosotros hablamos de la temperatura, tenemos que hacer referencia inicialmente a la unidad básica de la temperatura. En este caso, si hablamos nosotros de la unidad básica de temperatura, tenemos que hacer referencia a los famosísimos grados, pero la básica no es. Entonces aquí la unidad básica de la temperatura es la que conocemos como los grados Kelvin o la escala absoluta y la representamos con una K mayúscula. Listo, muy bien. Aquí vamos a hablar de otra unidad, esta que es una unidad muy utilizada a nivel de química y es la cantidad de sustancia. Cuando nosotros hablamos acerca de la cantidad de sustancia, podemos definirla como es el número de partículas o la cantidad de partículas que hay en la materia, ¿no? Entonces decimos que la cantidad de sustancia es la cantidad de partículas presentes en la materia, puede ser. ¿Listo? Muy bien. Como nos decían ahorita, entonces, la unidad básica de la cantidad de sustancias son las moles y lo podemos representar como mol solita o mole. Cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente, la intensidad luminosa. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que la intensidad luminosa o el flujo, ¿no? De fotones. Muy bien. Y eso es lo que se alcanza a ver en los televisores antiguos. La intensidad luminosa, entonces la unidad básica es lo que nosotros conocemos como la candela. Y el símbolo de candela es la C y la D. En minúscula, ¿listo? CD, candela. Bueno, CD. Ay, perdón. Listo. Ese es el símbolo de las candelas. Muy bien. Bueno, entonces aquí hablamos nosotros de todas las magnitudes básicas o fundamentales. Vean aquí algo particular. Aquí tenemos la magnitud y aquí tenemos la unidad básica. Es una sola y no depende de ninguna otra, solamente una. Sin embargo, podemos encontrar que en estas magnitudes, además de esta unidad básica, podemos encontrar otras unidades básicas, ¿no? Que son las que vamos a ver ahorita a continuación. Aquí les voy a mostrar otras unidades básicas que son las siguientes. Vamos a revisarlas aquí un minuto. Bien. Por ejemplo, para longitud yo puedo medir la unidad básica es el metro, pero puedo hablar de centímetros, que lo represento como el cm, minúsculas, el milímetro, mm, el kilómetro, vea que la primera letra es la K mayúscula y la M minúscula de metro. Las millas, que es como se mide la distancia, por ejemplo, a nivel de en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos. Las pulgadas, que también es una unidad de medida muy utilizada inclusive en nuestra cotidianidad. Y el pie. Bien, la masa, la unidad básica es el kilogramo, pero podemos medirlo en libras, en gramos, en miligramos o las famosísimas arrobas. El tiempo que lo podemos medir en segundos, esa es la unidad básica, pero podemos medirlo en horas, en minutos, que lo podemos representar como un min o como bueno, no es una comita, sino un signo de exclamación, solamente uno, ¿listo? Los minutos. El día, el año,
el lustro, el siglo, esas también son unidades de tiempo. La semana, bueno, esas son como algunas unidades de medida de tiempo. Y la temperatura, que la medimos normalmente, la unidad básica es en grados Kelvin. Sin embargo, encontramos los grados Celsius o centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Rankine, ¿no? Entonces, estas son magnitudes básicas o fundamentales. Muy bien. Vamos a hablar de las magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son aquellas que están formadas por dos o más magnitudes básicas o fundamentales. Aquí vamos a ver algunas: el área, superficie, el volumen, la densidad, la velocidad, la fuerza o la energía. Aquí vamos a hablar un momentico de algunas de sus fórmulas y sus unidades para poder darnos cuenta de por qué son magnitudes derivadas. Bien, aquí en ese caso, si hablamos del área o superficie de un área de un cuadrado, de un rectángulo, entonces decimos que lo medimos en metros cuadrados. Entonces, regálenme aquí un minutico. La unidad serían los metros cuadrados. Listo. Metros cuadrados o m elevado a la 2. Muy bien. Listo. ¿Cuál sería la fórmula si yo hablo entonces de medir un cuadrado o un rectángulo? Entonces yo voy a medir el largo por el ancho. Vean aquí algo particular. Si yo hablo del largo, hablo de una longitud. Y si hablo del ancho, hablo de otra longitud. Quiere decir que aquí estoy tomando dos magnitudes básicas que son la longitud y por eso me quedan dos veces el metro. El largo lo mido en metros, el ancho lo mido en metros y cuando lo multiplico me queda elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos esa que es el área. Aquí entonces, para poder hallar el volumen, nosotros vamos a multiplicar el largo por alto por ancho. ¿Listo? Muy bien. O por profundo, exactamente. ¿Listo? Muy bien. Y aquí entonces la unidad básica o de medida van a ser los metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque largo sería metro, alto sería metro y ancho sería metro. Y cuando multiplicamos los tres, pues nos quedan los metros cúbicos. Muy bien. Listo. Esa es la forma de poderlo hallar. Bueno, entonces decimos que la densidad a nivel de fórmula es igual a la masa dividido entre el volumen. Muy bien. Vamos a hablar de las unidades. Si decimos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿la masa en qué unidad le la voy a dar? ¿Metros? En metros, la masa, no. Entonces aquí, como es masa, la masa la voy a dar en, puede ser en kilogramos. Ouch. Bien, aquí otra vez. En kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es una forma. Pero a nivel de química o en lo que nosotros normalmente vamos a trabajar en este semestre, nosotros normalmente la damos en gramos sobre litros o podemos también utilizar los gramos sobre mililitros. ¿Listo? Cualquiera de esas. Es más, nuestra tabla periódica generalmente está en gramos sobre mililitro. Esa es la forma. Muy bien, cuando hablamos de velocidad, decimos que la fórmula de velocidad, entonces velocidad sería igual a la distancia dividido entre el tiempo. La distancia que recorre un cuerpo dividido entre el tiempo que demora haciendo ese recorrido. En ese caso, si nosotros, bueno, entonces podemos hablar de unidades. Aquí en las unidades de medida en la velocidad, decimos que podemos darla en metros por segundo, metros porque es la distancia y segundos porque es la unidad de tiempo, o kilómetros por hora, ¿no? Esa es la otra unidad de medida. Muy bien. Vamos a hablar de la fuerza. Si hablamos de la fuerza, en este caso, si hablamos de la fuerza la podemos hallar aplicando la siguiente fórmula. Fuerza sería igual a la masa por la aceleración. Uy, aceleración, muy bien. Bueno, y si vamos a hablar nosotros en ese caso de las unidades de medida, en ese caso entonces, claro, la masa la vamos a dar en kilogramos, perdón, aquí un minuto, kilogramos, y la aceleración la damos en metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la unidad.
pero nosotros conocemos a esta unidad más que todo como, también se les conoce como los famosísimos newtons. Listo, esa es la unidad de fuerza. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de la energía. Muy bien, entonces aquí en energía recordamos nosotros la famosísima fórmula de Albert Einstein que decía que energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por c al cuadrado. Entonces vamos a establecer las unidades de medida. Masa serían kilogramos. Listo. La velocidad de la luz la podíamos dar en metros por segundo, pero como es al cuadrado, entonces serían metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y esa sería nuestra unidad de energía, más conocida como los famosísimos joules. Exactamente, los joules. Muy bien. Estas son, entonces, aquí podemos observar nosotros todas las unidades, en este caso de las magnitudes derivadas, que todas las unidades están formadas por dos o más unidades básicas. Vean aquí, aquí tenemos dos longitudes, por eso es metro cuadrado. Aquí tenemos tres longitudes, por eso es metro cúbico. Aquí tenemos masa y tenemos volumen. Aquí tenemos longitud y tiempo. Aquí tenemos masa, longitud y tiempo. Entonces, esa es la forma de poder hablar nosotros de esas magnitudes derivadas. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya vimos las magnitudes básicas, ya vimos las magnitudes derivadas. Ahora nos vamos a ver, bueno, aquí estaban esas. Bien, sistemas de medidas. Vamos a hablar, ya vimos ya vimos las magnitudes, ahora vamos a hablar del sistema de medidas y vamos a partir de este ejemplo. ¿Listo? Muy bien. El ejemplo nos muestra aquí a un famosísimo actor deportista y de todo, porque creo que practicaba, era lucha libre, fue lo primero que hizo. Creo que era, bueno, no estoy segura. Dwayne Johnson, listo. Y aquí nos dice, muy bien, si nosotros estamos hablando a nivel norteamericano, entonces nos dice, muy bien, Dwayne tiene de altura 6,45 pies y la masa que él tiene es de 251 libras. Si nosotros hablamos de nuestro país, la altura, ¿en qué unidades la daríamos acá en Colombia? ¿Metros? En metros, muy bien. ¿En metros o en centímetros? ¿Y la masa, nosotros en qué unidades la damos? Kilogramos. En kilogramos. Kilogramos. Exactamente. Entonces, esto es para poder hablar de los sistemas de medidas. En Estados Unidos, en Canadá y en algunos países europeos utilizan pies y libras. Pero nosotros en nuestro país, la altura la manejamos con metros y la masa la manejamos en kilogramos. Muy bien, para poder hablar de eso. Entonces, si hablamos de hallar esta estatura, sabiendo a nivel de nuestro país y sabiendo que un pie tiene 30,48 centímetros, podríamos decir que la estatura de él es de 1,96 metros, importante, o yo puedo decir que tiene 196 centímetros. Vean que aquí expresé la altura de tres formas diferentes, pero es la misma altura, solamente que la expresé con diferentes unidades de medida, ¿listo? Pero va a ser la misma. Ahora, si vamos a hablar de la masa y decimos que tiene 251 libras, tiene 125 kilos y medio. Muy bien, Siempre es la mitad. 125, exactamente. 125 kilos y medio. Ay, perdón, aquí 125,5 kilogramos. Esa sería la masa de él si habláramos a nivel de nuestro país. Entonces, es la misma masa que tengo acá, pero aquí yo lo voy a dar en ese sentido. Entonces, todo esto para poder explicarles cuáles son los sistemas de medidas. Vamos a revisar los sistemas de medidas. Aquí vamos a ver. Vamos a revisar estos ejemplos y me van a decir cuál es correcto y cuál es incorrecto.
Antes de revisar entonces cuáles de estas medidas son correctas y cuáles sí, cuáles no, vamos a pasar acá. ¿Listo? Bien, tenemos tres sistemas de medidas. El sistema MKS, donde decimos que la masa la vamos a dar en kilogramos, la longitud la damos en metros y el tiempo lo damos en segundos. Este se llama el sistema MKS o el sistema métrico decimal. Otro sistema es el sistema CGS o CGesimal. ¿Listo? El CGesimal, entonces las unidades de medida que utilizamos son las siguientes. Si hablamos de masa, para masa vamos a utilizar los gramos. Para la longitud tenemos que hablar de centímetros y para el tiempo vamos a hablar de segundos. Ahora vamos a hablar del sistema inglés. El sistema inglés era más o menos lo que les explicaba ahorita con el ejemplo anterior de Dwayne Johnson. Entonces, en el sistema inglés, la masa se da en libras, la longitud se da en términos de pies y el tiempo lo damos en segundos. Muy bien. Aquí en este caso vamos a ver lo siguiente. Ahora sí, vamos a revisar nuestras medidas que están abajo y me van a decir cuáles son correctas y cuáles no. Bien. Vamos a ver entonces. Aquí entonces los sistemas de medidas, como les he explicado, tenemos el sistema MKS o el sistema internacional, se le llama también el CGS o el CGesimal y el inglés. Entonces, aquí vean, para hablar de fuerza hablamos de kilogramo, metro por segundo en el sistema internacional o el MKS. Y en el CGS o CGesimal serían gramos, centímetro por segundo al cuadrado. Aquí esto es lo que conocemos como newtons y en el sistema CGS o CGesimal lo conocemos como dinas. Y en el sistema inglés serían libras, pies por segundo al cuadrado o los famosísimos poundal. ¿Listo? Muy bien. Y así podemos hablar de las otras unidades de medida. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de lo que son los múltiplos y los submúltiplos en una medida. Vamos entonces a ver aquí por qué es importante conocer esto. Hablamos de los múltiplos de las medidas. Cuando hablamos de los múltiplos de las medidas, bueno, aquí tengo un error pequeñito, ahorita les voy a explicar, ¿no? La unidad básica de estas medidas es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en términos de metros, por ejemplo, aquí la unidad básica podrían ser los metros, los segundos como tal, voy a colocarle aquí. Metros, esa sería una unidad básica. Otra unidad básica pueden ser los segundos, ¿listo? En fin, ahí podríamos colocar otras unidades básicas de las que trabajamos. Los píxeles, los bytes, en fin, listo. Si yo tengo aquí la unidad básica y empiezo a aumentar, entonces voy a hablar aquí de los deca. Los deca los representamos con la letra D mayúscula. Aquí, qué pena con ustedes, aquí aparecía como un DA, no, es una D mayúscula, ¿listo? Para que lo tengan presente, ¿listo? Bien, mayúscula, porque siempre los múltiplos van en letras mayúsculas. ¿Listo? ¿A qué me equivale un deca? Un deca equivale a 10 a la 1 unidades básicas o 10 unidades básicas. Luego tenemos al hecto. Hecto lo representamos con la letra H mayúscula. Yo puedo hablar de decámetros, decasegundos, decalitros, en fin. ¿Listo? Hectómetros, hectogramos, hectolitros, en fin. Aquí hablamos de kilo. Kilo me equivale a, bueno, hecto me equivale a 10 a la 2 unidades básicas. ¿Listo? Muy bien. El hecto. El kilo me equivale a 10 a la 3 unidades básicas. Por eso decimos, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro en ese caso cuando nosotros hablamos de? Entonces aquí es donde decimos que, por ejemplo, un kilómetro tiene 1000 metros, un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Por qué? Porque un kilo equivale a 10 a la 3 unidades básicas, ¿no? ¿Cómo lo representamos? Con la letra K. Aquí al ladito colocaríamos, si son kilogramos, kg, si son kilómetros, km, si son segundos, ks, en fin, dependiendo de la magnitud que estemos trabajando. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la siguiente y aquí hablamos de las megas. Los megapíxeles que hablábamos hace un momento de la cámara fotográfica. Mega la representamos con la letra M mayúscula. ¿A qué me equivale? A 10 a la 6.
pero yo también puedo hablar aquí en términos de megámetros, por ejemplo. Megametros, M mayúscula, M minúscula. Aquí iría la otra M, si la quisiéramos colocar. Y equivale a 10 a la 6. Bien, entonces, en ese caso, si hablamos, por ejemplo, que tenemos un teléfono celular cuya cámara tiene 38 megapíxeles, quiere decir que esa cámara tiene 38 millones de píxeles, ¿no? 38 millones de píxeles. Si yo hablo de la cámara de un celular de 38 megapíxeles, entonces quiere decir que tiene 38 millones de píxeles. Simplemente que para no colocarle aquí los 3 ceros, colocamos el exponente 10 elevado a la 6. Pensemos en las gigas. Las gigas las representamos con la letra G mayúscula. Si yo hablo de gigabytes, por ejemplo, a nivel de una USB, y yo digo, muy bien, una USB que tenga, no sé, 64 gigabytes. 64 gigabytes, en ese caso hablaríamos de 64.000 millones de bytes. Entonces, vean la cantidad tan grande que es. Ahora hablemos de una tera, cuando hablamos de los computadores. Una tera equivale a 10 a la 12, si hablamos de bytes, 10 a la 12 bytes. O sea, esto es una cantidad que almacena muchísima información. Más o menos a partir del año 2000 se decía que habíamos empezado la época o la edad de los petabytes. Un peta equivale a 10 a la 15 bytes como tal. Entonces es una cantidad de almacenamiento de información demasiado grande. Tenemos los hexa que equivalen a 10 a la 18, zeta que equivale a 10 a la 21 y yota que equivale a 10 a la 24. El símbolo es la primera letra en mayúscula. Yota, Y, Z, Z mayúscula, hexa la E mayúscula, peta la P mayúscula, tera la T mayúscula, giga la G mayúscula, mega la M mayúscula, kilo, K mayúscula, hecto, H mayúscula y deca la D mayúscula. Estos son los múltiplos de las medidas. Vamos a pasar a la siguiente, que es la parte relacionada con los submúltiplos. En los submúltiplos, entonces, vamos a ver cuáles son los submúltiplos establecidos por el Sistema Internacional de Medidas. Tenemos como primera medida el decímetros. Pensemos en cuando hablábamos de las escuadras que nosotros utilizábamos normalmente o una regla pequeña. Entonces, deci equivale a 10 a la menos 1 unidad básica. Centi, pueden ser centímetros, centisegundos, centilitros, centigramos, equivale a 10 a la menos 2 o 0,01. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo de un centímetro, en un centímetro, yo no puedo decir que en un centímetro hay 100 metros porque no es así. Un centímetro equivale a 0,01 metros. ¿Listo? Entonces, porque va de una unidad pequeña a una unidad grande, o 10 a la menos 2. Los mili, bueno, los deci los representamos con la letra D minúscula, centi con la letra C minúscula, mili con la letra M minúscula. Aquí hablábamos de los milímetros, por ejemplo, volviendo a recordar las escuadras como tal, esa reglita que teníamos allá. Tenemos la unidad de las micras. Las micras son unidades muy pequeñas que equivalen a 10 a la menos 6 unidades básicas. Y lo representamos con este símbolo que se llama el mu. El mu que parece que fuera como una U cursiva, ¿no? El mu. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando habla uno de micropartículas, quiere decir que el tamaño es de micras como tal, micropartículas. El tamaño de una célula también se da en micras como tal. Podemos hablar por ejemplo, los microsegundos como tal, cuando hablamos de un movimiento de una partícula pequeña, muy pequeña, entonces ahí hablamos de esa en términos de micras. Muy bien. 10 a la menos 9 hablamos en términos de nanos. Ese es otro submúltiplo de la medida que es el nano. Y el símbolo, la forma de representarlo es con la N minúscula. Aquí en ese caso, si hablamos de los nanos, equivale a 10 a la menos 9 unidades básicas, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de nanómetros. Bien, el pico equivale a 10 a la menos 12 y lo representamos con una P minúscula. Bueno,
Femto. Femto equivale a 10 a la menos 15. Bueno, vamos con la otra, el femto, que equivale a 10 a la menos 15 unidades básicas y lo representamos con la letra F minúscula. Ato, que equivale a 10 a la menos 18 unidades básicas y lo representamos con la letra A minúscula. Septo, que lo representamos con la letra Z minúscula, equivale a 10 a la menos 21. Y yocto, que equivale a 10 a la menos 24 unidades básicas y lo representamos con la letra Y minúscula. Muy bien. Aquí tenemos en conjunto los dos, múltiplos y submúltiplos, ¿listo? Y aquí tendríamos nosotros a nuestras unidades básicas para que ustedes vean las equivalencias y aquí simplemente para no colocar toda esa cantidad de ceros, colocamos el exponente, ¿listo? Bien, bueno. Bueno, vamos a hablar entonces ahora aquí acerca de las medidas. Cuando hablamos de tomar una medida, decimos que la medida es toda la información que obtenemos por la lectura de un instrumento adecuado, ¿no? Cada medida o cada magnitud se mide con un instrumento específico, ¿no? Aquí cuando tomamos una medida es importante tener en cuenta lo que es la exactitud y lo que es la precisión. Cuando hablo de exactitud, la exactitud indica el grado de acercamiento del resultado obtenido en una medición con el valor verdadero o el valor aceptado, ¿no? Entonces es el nivel de acercamiento en esa medición a ese valor que es aceptado o que es verdadero como tal. Pero ¿qué es la precisión? Cuando yo hablo de la precisión, generalmente necesitamos repetir la medición varias veces para poder sacar el promedio de una medida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre exactitud y precisión. Si en la medida una experimentación repite varias veces la medida, es decir, estamos hablando de precisión, y hay un error que repito varias veces, entonces aquí es fundamental tener en cuenta la exactitud. ¿Por qué? Porque cometí un error y estoy repitiendo el mismo error varias veces, entonces ahí lo ideal es tener en cuenta la exactitud. Bueno, vamos a hablar un momentico acerca de los errores en la medición. Hay dos tipos de errores, unos que son los errores determinados y otros son los ocasionales. Los determinados se pueden controlar, los ocasionales no. En los errores determinados hablamos de errores personales, por ejemplo, lecturas que yo puedo tomar y las tomé muy mal, o anotaciones que yo pude hacer y me equivoqué en algún tipo de anotación, o una manipulación incorrecta del aparato, del instrumento con el cual estoy haciendo la medición. Otros errores determinados son los errores instrumentales. Cuando yo tengo el instrumento con el cual voy a medir, está mal calibrado, entonces ahí tengo un problema. O de pronto unos reactivos que están contaminados, entonces ahí tengo otro problema. Los metodológicos es cuando utilizo un material que no es el adecuado o que pierdo material. Supongamos que estoy trabajando con algún tipo de material y sopló el viento y entonces me quitó un poquito del material. Entonces, esos son otro tipo de errores metodológicos. O podemos tener unos errores de cálculo. Supongamos que la calculadora es de pocos decimales, entonces no me da un resultado ideal, ¿no? Entonces, ahí viene a ser. O yo hice los cálculos y hice aproximación, entonces ahí vienen ese tipo de errores. Y los errores ocasionales son los que están fuera de mi control. La temperatura, la humedad, la presión o la luminosidad. O sea, son esos factores externos que generalmente pueden afectar mi medición, pero me va a generar algún error en la medición, ¿no? Pero yo no puedo controlarlos. ¿Listo? Muy bien. Ok. Preguntas hasta acá, por favor. Preguntas, dudas.